Bueno, voy a presentar una exposición de la asignatura de Ley y Reglamento de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de los siguientes temas. Clases de transporte, ámbitos de transporte, sanciones a las operadoras de transporte y las contravenciones de tránsito. En las clases de servicio de transporte terrestre tenemos en el artículo 51 de la Ley Orgánica las siguientes clases de servicio de transporte terrestre: el transporte público, el transporte comercial, el transporte por cuenta propia y el transporte particular. En el artículo 52 de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial tenemos al transporte público. El Estado será quien garantice el servicio de forma colectiva o masiva de servicio de personas, animales o bienes dentro del territorio nacional, haciendo un uso en el parque automotor ecuatoriano y en sujeto a una contraprestación económica. En el artículo 54 de la Ley Orgánica de Prestación y Servicios de Transporte atenderán los siguientes aspectos: la protección y la seguridad al ciudadano, al usuario, incluido la integridad física, psicológica y sexual de niños, niñas, mujeres, hombres, adultos mayores en general. Tenemos la eficacia en la prestación del servicio, la prestación ambiental, la protección ambiental, la prevalencia de los intereses generales y sobre todo el particular. En el transporte comercial tenemos lo que es, se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre como servicio de transporte colectivo masivo. Dentro de esta clasificación tenemos el servicio de transporte escolar e institucional, transporte de taxis, tricimotos, carga pesada, carga liviana, mixtos, turístico y los demás que prevean en el reglamento. En el artículo 58 de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial tenemos el transporte por cuenta propia. Es un servicio que establece las necesidades de movilizar personas o bienes dentro de un ámbito de actividades comerciales exclusivas para las personas naturales o jurídicas mediante su propio vehículo o flota privada y requerirá su autorización. En el artículo 51.1, el transporte particular es el que satisface las necesidades propias del transporte de propietarios sin fines de lucro. En el transporte internacional tenemos las personas o mercaderías. Tenemos un servicio de transporte público garantizado por el Estado. En el transporte fronterizo de personas, mercancías, es un servicio público que se lo realiza dentro de los límites establecidos por las zonas de integración fronteriza respectiva. En los ámbitos de transporte, en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tenemos el servicio de transporte público que comprende los siguientes ámbitos de operación. Tenemos el intracantonal, el interprovincial, el intrarregional y el interprovincial e internacional. En el artículo 66 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial tenemos el servicio de transporte público intracantonal. Es aquel que opera dentro de los límites cantonales. La celebración de los contratos y los permisos de operación de estos servicios será atribución de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales o metropolitanos de las agencias nacionales. En el artículo 67 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial tenemos el servicio de transporte público intraprovincial. Es aquel que opera dentro de los límites provinciales. La celebración a los contratos de operación serán atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados, regionales o de las agencias nacionales. En el artículo 67 de la Ley Orgánica de Transporte de Tránsito y Seguridad Vial tenemos el servicio de transporte público intraprovincial. Es aquel que opera dentro de los límites provinciales. La celebración de los contratos de operación será atribución de los gobiernos autónomos descentralizados, regionales y las agencias nacionales. En el artículo 67
Punto 1 tenemos lo que es de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, el servicio de transporte público intrarregional. Es aquel que opera dentro de los límites regionales. La celebración de los contratos de operación serán atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados regionales y sugestiones a las políticas y resoluciones a nivel nacional, de conformidad con lo establecido por la presente ley y reglamento en sus ámbitos de competencias. En el artículo 68 de la Ley Orgánica de Transporte y Seguridad Vial tenemos el Servicio de Transporte Público Interprovincial. Es aquel que opera bajo cualquier tipo y dentro de los límites del territorio nacional. La celebración de los contratos de operación y atribuciones a la Agencia Nacional de Tránsito y Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en conformidad con el establecido por la presente ley y su reglamento. Tenemos en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial el Servicio de Transporte Público Internacional. Es aquel que opera bajo cualquier modalidad fuera de los límites del país, teniendo como origen el territorio nacional o como destino un país extranjero, y viceversa. La celebración de estos contratos se realizarán de operación serán atribuciones de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de la conformidad con los establecidos en los tratados de los convenios internacionales. En los procedimientos por las sanciones administrativas a las operadoras. Las sanciones por las infracciones en contra de las operadoras contemplarán los siguientes. Serán impuestos por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las Agencias Nacionales de Regulación y Control de Transporte Terrestre y Tránsito y Seguridad Vial. Podrán intervenir en una operadora a revocar el contrato o permiso de autorización de operación, o de acuerdo a la gravedad, la falta del interés público o lo comprometido en conformidad a la prestación del servicio establecido. En el reglamento correspondiente garantizarán las normas debido al proceso con la Constitución Política de la República. Serán aplicadas mediante resoluciones motivadas que contendrán la referencia expresa a las disposiciones legales. Vamos con las contravenciones de tránsito. La contravención de primera clase. Según el Código Integral Penal, en el artículo 386 serán sancionados con una pena primitiva de libertad de 3 días, con una multa y un salario básico unificado del trabajador, que sería $425, y una reducción de 10 puntos en su licencia de conducir. Esto vendrían a ser para las personas que conduzcan sin haber obtenido una licencia de conducir. En la segunda contravención de segunda clase, en el Código Integral Penal 387, serán sancionadas con una multa del 50% de un salario básico unificado del trabajador en general, que tendría un valor aproximado de $212.50 y una reducción de 9 puntos en su licencia de conducir. Esto vendrían a ser para los conductores que ocasionen un siniestro de tránsito y resulten solamente daños materiales y cuyos infractores no accedan a los 2 salarios básicos unificados del trabajador. Contravenciones de tercera clase. En el Código Integral Penal 388 serán sancionados con una multa equivalente al 40% del salario básico unificado del trabajador, que vendría a ser un valor de $170. Serían para los conductores que detengan o estacionen un vehículo en sitios no apropiados, en zonas extrañas o en peligros, tales como en curvas, en puentes o ingresos a los túneles de entradas o salidas. Tenemos la contravención de cuarta clase. En el Código Integral Penal 389 serán sancionados con una multa equivalente al 30% del salario básico unificado en general, que vendría a ser un valor de $127.50. Estos serían para los conductores que desobedezcan las órdenes a los agentes de tránsito
que no respeten las señales manuales de dichos agentes o en general la señalización en toda la señalización colocada en las vías públicas, tales como semáforos, ceda el paso en los pares o en las preferencias viales. En las contravenciones de quinta clase, el Código Integral Penal 390, serán sancionados con una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado del trabajador, que vendría a ser $63.75. Estos serían para los conductores que al descender una pendiente apaguen el vehículo. En las contravenciones de sexta clase, en el Código Integral Penal 391, serán sancionados con una multa equivalente al 10% de un salario básico unificado del trabajador, que vendría a ser $42.50. Estos serían para los conductores de vehículos automotores que circulen en contravimiento de las normas preventivas en los reglamentos de tránsito y además disposiciones no aplicables relacionadas a los imaneses de gases. En las contravenciones de séptima clase, en el Código Integral Penal, en el artículo 392, serán sancionados con una multa equivalente al 5% de un salario básico unificado del trabajador, que vendría a ser $21.25, para el conductor o conductora que use inadecuadamente y reiteradamente la bocina o dispositivos sonoros en contravimiento de las normas previstas por los reglamentos de su tránsito y demás normas aplicables referente a la emisión de ruidos. Esto sería todo. Gracias.